Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. 2022-10001. Gracias. Yaceni. Yaceni, buenas tardes. Licenciada, perdone, yo también tengo conectada la compu para ver en letra grande. Ok. Geraldine. Buenas tardes. 2023-01-371. 2023-01-371. Sí. Ok, gracias. Caterine. ¿Me escucha? Catherine Yedira, licenciada. Sí, déjame, este es su número de carnet, que hay otra Caterine. Otra alumna. Ok. 2023-01-613. 01-613. Gracias. Sí. Noemí. ¿Me escucha? Noemí no me escucha. Fernando Soto. Bien. Aquí, perdón. ¿Número de carnet? Mi número de carnet es 2023 Sí. 015 29. Gracias. Ok, gracias. Paola, ¿me escucha? Sí, licenciada. ¿Número de carnet? 2023 Sí. 01-431. Gracias. Gracias, Fernanda. licenciada. Fernanda, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, licenciada. ¿Número de carnet? 2023-086-90. 08690. Gracias. Ashley, ¿me escucha? Sí, licenciada. Dígame su número de carnet, por favor. 2021-0097. Gracias. Caterine, ¿me Sí, escucha? Andrea, creo que es Caterine Andrea Sí. ahorita. Dígame su número de carnet, por favor. 2023-08-751. Gracias, muy amable. Naidelin, ¿me escucha? Sí, licenciada. Ya Mi me dio número su de número de carnet. carnet es 2021-11606. Gracias. Paola, ya me dio su número de carnet. Yo soy otra Paola. Sí, aquí hay Paola, sí. Paola. Yo soy Paola Lázaro. Sí, dígame, es que solo aparece Paola cuando tienen los dos nombres. Por eso a veces Disculpe, licenciada. Dígame su número de carnet, por favor. 2023 Sí, 01 sí, 421. gracias. Carla. Carla. Buenas tardes, Buenas 2022 tardes. Gracias. 03 648. Gracias. Selvin. 2019 4 Perdone, no le escuché bien. 2019 04 911. Gracias. Cristian. Ariel Top. Levantó la mano. ¿No me ha dado su número de carnet? No sé, licenciada, que se me fue la señal. Bueno, dígame el número de carnet. Es 2023 ¿Sí? 02191. 029-191. 02191. Ok, ahí estamos. Selvin Danilo. Selvin Danilo. Ya di mi carnet 2019 04 911. Baje su número, baje su mano, por favor. Juliana. Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Número de carnet? 2023-03003. 03003. Ok, gracias, Natalie, Astrid, Adriana.
Buenas tardes, Lisa. Es 2023 ¿Sí? 01 ¿Sí? 506. 506, gracias. Baje la mano, por Gracias. favor, Rudy. Javier. Geraldine ya me dio su número de carnet, ¿verdad? Estefanía. No, Flores. todavía no. No, número de carnet. 2022 076 02. Gracias. Jimena Escobar. Voy a Ok. interrumpir. Buenas Voy a tardes, interrumpir licenciada. porque ya son las 4:23 y tenemos hasta las 5:15. Entonces el Ok. tiempo se me está yendo porque hay Me- muchos que Bueno, manden está bien. por mensaje. Que Por manden mensaje, sí, por favor. los que no han Ahí dado estamos. su número de carnet, por favor. Mensaje. Hay varios mensajes de ahí. Bueno, Están enviando. gracias. Vaya. Así empezamos. Bien, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos nuevamente por esta vía de las clases virtuales. Pues ahora vamos a continuar con la clase que nos corresponde, incluso con una presentación de PowerPoint, porque prácticamente ahorita estamos en el punto número 4 del programa, que es la Constitución de la Política de la República, Constitución Política de la República y el proceso penal guatemalteco. Ese es el punto que nos toca realizar o desarrollar en esta tarde. Para ello, pues tenemos una presentación en PowerPoint, ¿verdad? Que vamos a desarrollar, que obviamente pues quiero que pongan atención a esto como es normal, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la presentación en PowerPoint, por favor. Bien. Entonces, por favor, pues esto desarrolla buena cantidad de normas constitucionales que de alguna manera se deben de cumplir y observar dentro del proceso penal. Ya ustedes verán qué normas constitucionales, porque prácticamente tienen mucha relación, les digo yo, mucha relación con lo que son las garantías procesales. Las garantías procesales que están a partir del artículo 1 hasta el, me parece, 23 bis, me parece. Sí, 23, ¿verdad? Y entonces eso es de alguna manera lo que vamos a tener que desarrollar. Entonces, esto es la configuración del constitucional del derecho del proceso penal. Y como les digo, es muy importante que ustedes manejen, porque ya en procesal penal, pues, el derecho constitucional o la constitución se manejan prácticamente cuando estamos en audiencias penales. Bien, entonces vamos a pasar a la primera, a la siguiente, por favor. Entonces, las preguntas básicas, ¿verdad? ¿Qué es el derecho procesal penal? Que obviamente son preguntas igual que qué es el proceso penal y qué es el derecho procesal penal, pues de alguna manera, pues ustedes saben que pues sabrán, pues no lo saben, pero les cuento que usualmente son preguntas que hacen en el examen privado cuando ya corresponda. Siempre preguntan eso, normalmente. Raro es que no lo pregunten. Entonces, ¿qué es derecho procesal penal? Que obviamente pues ya lo hemos manejado y para no retardarnos en ello, pero vamos a hacer algunas ampliaciones a los aspectos que ustedes deben manejar respecto al derecho procesal penal. La siguiente. ¿Qué es el proceso penal? Como le digo, ya de alguna manera hemos visto, incluso sabemos que hay una norma ahí, un artículo del Código Procesal Penal que desarrolla prácticamente qué es el proceso y obviamente también de alguna manera donde lo dice el fines del proceso en el artículo 5 lo indica también.
que es precisamente el proceso penal, y obviamente ahí en eso lo van a encontrar. Que como les digo, ya de alguna manera pues ya lo hemos visto y no creo que sea necesario repetirlo nuevamente, porque lo vimos ya como 3 veces, precisamente esto relativo a la definición, y para que logremos avanzar en la exposición de la presentación en PowerPoint. La siguiente, por favor. Bueno, tanto el proceso penal o el derecho procesal penal, pues ahí lo vemos desde 3 puntos de vista, tanto el derecho procesal penal como el proceso penal, que es desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de una garantía constitucional, que prácticamente eso, como les dije ya, es la garantía constitucional, las garantías constitucionales que están en el Código Procesal y que se basan precisamente en los derechos humanos que están contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Obviamente, cuando hablamos jurídicamente, siempre iniciaremos la frase, ¿verdad? Hablamos de ese conjunto de normas jurídicas de carácter público que regulan precisamente, ¿verdad?, las fases o etapas del proceso, ¿verdad? Regulan esas fases del proceso, que regulan también la actividad jurisdiccional, la actividad del Ministerio Público y las partes que intervienen, que sirve para hacer una investigación para determinar si efectivamente una persona es o no, ¿verdad?, responsable. Y si es responsable o se demuestra su culpabilidad, pues obviamente imponer una pena, ¿verdad?, a través de la sentencia que corresponda. Entonces, jurídicamente siempre lo vemos ahí como conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de derecho procesal penal, pues hablamos de las fases o etapas del proceso, ¿verdad? Un conjunto de fases o etapas procesales, ¿verdad? Y obviamente que también el 5, pues obviamente lo desarrolla bien cuando se habla de los fines del proceso. De todas maneras, los vamos a ver nuevamente en el desarrollo. Entonces, también constituye precisamente una garantía constitucional, ¿verdad? Que es prácticamente una garantía procesal, pero es una garantía. El límite al ius puniendi. Obviamente, esa primera parte de la Constitución, o muy buena parte de la Constitución, establece una serie de derechos que tenemos todas las personas, ¿verdad? Que todas las personas. Y que de alguna manera, cuando hablamos de derechos humanos o derechos constitucionales, siempre va a haber un obligado a velar para que esos derechos efectivamente se observen y se cumplan, ¿verdad? Y ese es el papel que le toca jugar precisamente al Estado. De acuerdo a los convenios, los convenios o Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana y demás normas o convenios que se han celebrado, obviamente el Estado debe garantizar a nosotros como ciudadanos precisamente estos derechos. Ese es el papel que le corresponde como Estado. Entonces, de alguna manera, son límites al ejercicio de ese poder. El límite al ius puniendi, que de alguna manera ustedes vieron precisamente qué significaba ese límite, o sea, vieron no el límite, sino que qué es el ius puniendi, ¿verdad? Ustedes lo vieron en Derecho Penal 1 y que fue cuando se explicó el ius penalis y el ius puniendi, ¿verdad? De alguna manera. ¿Recuerdan a alguien qué era ese ius puniendi? ¿Qué es el ius puniendi? ¿Recuerden a alguno de ustedes? Que era como la fuerza que tenía el Estado para imponerle la pena
a la persona que cometiera el delito. Sí, exactamente. Es la potestad que tiene el juez para imponer las penas. Claro, lo que pasa es que algunos profesores, cuando señalan precisamente este ius puniendi, nos decían, porque a mí también me lo dijeron en su momento, y me parece que todavía hay algunos profesores que lo mencionan de esa manera, ¿verdad? Que lo mencionan precisamente como la facultad o el derecho que tiene el Estado de castigar. O sea, tomando literalmente lo que quiere decir ius puniendi. Pero obviamente esa no es la mejor definición que nosotros podemos dar, que es la facultad de castigar que tiene el Estado. Porque la verdad que el Estado constitucionalmente no tiene esa facultad de castigar. Una cosa es la imposición de una pena y la otra es el castigo. Obviamente eso lo podemos ver en el artículo 19 cuando se refiere al sistema penitenciario. En esa primera parte, porque hay muchas otras que están ahí, que hace un poco largo el artículo que ustedes van a leer posteriormente, indica que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. Ahí se establecen las normas de lo que puede o de lo que debe hacer y lo que no puede hacer prácticamente el Estado una vez que ha impuesto una pena o haya enviado a alguien a la cárcel. Pero ninguna de ellas señala que efectivamente que la pena tiene que tomarse como un castigo, sino que simplemente tiene una finalidad de la readaptación social y reeducación, o sea, la reincorporación de esas personas que han cometido el delito a la sociedad. Eso es la finalidad. Claro, también vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos. Realmente eso no lo están cumpliendo en el sistema carcelario. No hay programas de resocialización, ni de rehabilitación, ni de reinserción. Simplemente la persona entra, se basa sus 8 o 10 años encerrado, no hay mayor forma de rehabilitarlo y al terminar, pues sale y nada ha pasado. O sea, no hay realmente esa función de resocializar ni de rehabilitación. De alguna manera el Estado está incumpliendo con esa obligación. Pero claro, eso no es tampoco reciente. Desde hace mucho tiempo que el Estado tiene ese compromiso, esa obligación y efectivamente no lo hace, ¿verdad? No lo hace. Entonces, obviamente, ¿verdad? Eso efectivamente nosotros, pues de alguna manera lo sabemos. Otra cosa, ¿verdad? Que efectivamente nosotros debemos observar es que esto, lo que vamos a presentar la tarde de hoy, es bastante amplio. La presentación en PowerPoint por sí sola, ¿verdad? Solo indica, ¿verdad? Indica algunos aspectos para que yo los tenga que desarrollar precisamente, ¿verdad? En esto. Por lo tanto, no es solo copiar, ¿verdad? Copiar lo que la presentación en PowerPoint, sino tomar nota de todo lo que efectivamente les estoy manifestando respecto a lo que es precisamente el contenido y el desarrollo de esto. Como les digo, esta fue una presentación que se manejó en el extranjero, precisamente con la cooperación, la Oficina de Cooperación Internacional de la universidad. Ahí fue donde se elaboró precisamente esta presentación, ¿verdad? Que esta fue el motivo de
de que se haya realizado esto. Entonces, de alguna manera, como les vuelvo a insistir, tomen nota, ¿verdad? Porque en sí la presentación no dice mayor cosa, pero la explicación es la que ustedes deben de tener bastante atención, porque de alguna manera eso es lo que en su momento pues utilizaremos para el examen. Bien, entonces esto es... Disculpe, una pregunta. Usted hizo alusión a un artículo en relación al límite al jus puniendi, pero no lo encontré. No sé qué artículo es. Sí, eso lo vamos a explicar precisamente en la siguiente presentación que vamos a hacer. Bueno. Así lo vamos a colocar precisamente cuáles son los límites y dónde lo tengo ahí precisamente establecido. Pero de todas maneras, si quieren la explicación de una vez, es un límite precisamente, ¿verdad? Al jus puniendi, porque de eso se deriva precisamente el primer artículo tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal. Exactamente, son límites precisamente que se tienen para el ejercicio del poder del Estado. Pasamos a la siguiente, por favor. Oh, no lo tenemos aquí. Regresemos, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque efectivamente, si ustedes leen el primer artículo del Código Procesal Penal, establece que no hay pena sin ley. Dice, no se pondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad, ¿verdad? Que obviamente ahí dice nullum pena sine lege. Entonces, prácticamente, si no hay una ley que establezca una pena, ¿verdad? Con anterioridad, no se puede ejercer ese jus puniendi. Y obviamente, de alguna manera, también lo tenemos en el artículo 2. No hay proceso sin ley. Nullum proceso sine lege. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Entonces, definitivamente esos son límites. ¿Y por qué es una garantía constitucional? Porque definitivamente si no está establecido en la ley, tanto la pena como el delito no se pueden iniciar precisamente un proceso penal. Y obviamente el Código Penal también, ese límite es lo primero que tiene, que es lo primero que tiene precisamente para establecer, ¿verdad? Cuando se refiere al artículo 1 del Código Penal, que claramente indica: nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Entonces, de alguna manera, son límites al jus puniendi, porque no puede ejercer ninguna acción el Estado si no se cumplen precisamente esas condiciones que establece precisamente el Código Procesal Penal y la ley penal. Si no está previamente establecido en la ley, definitivamente no puede iniciarse proceso, la persona no puede ser juzgada ni procesada, ni tampoco puede aplicarse precisamente ningún proceso, ni puede iniciarse ningún proceso. O sea, son límites precisamente a ese jus puniendi que, como les digo, son importantes precisamente estas garantías constitucionales.
Es más, tenemos que tener claridad incluso, tenemos que tener mucha claridad a lo que significa precisamente una garantía, porque el Código Procesal Penal nos explican ahí, o no lo explican, pero obviamente uno tiene que desarrollarlo y lo tienen como garantías procesales. Y las garantías procesales son límites constitucionales. ¿Qué es para ustedes una garantía? ¿Qué es una garantía para ustedes? Una expresión de legalidad. Una expresión de legalidad, dice Rosario. ¿Alguien más que nos pueda opinar qué es una garantía? ¿Un respaldo? Un respaldo. Sí, creo Es un derecho. creo entender qué es, qué indica usted como respaldo, ¿verdad? Y van a ver que la definición es bastante sencilla cuando tomamos ejemplos que ya están en la vida cotidiana y normal de nuestras vidas. ¿Alguien más que tiene esa idea? ¿Algo que se puede reclamar? Ahí estamos más que seguros que por ese camino tenemos que ir, precisamente. Es decir, nosotros tenemos que equiparar para su comprensión a algo bastante sencillo, algo que normalmente nosotros siempre exigimos precisamente, y sobre todo lo exigimos cuando vamos a pedir, vamos a comprar algún aparato, que obviamente lo primero que preguntamos es el precio, si es por abonos, las calidades del aparato, y obviamente, ¿qué es lo segundo o lo que siempre se va a preguntar? Lo que siempre vamos a preguntar todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que todos vamos a preguntar precisamente acerca de esto? ¿Qué es lo que todos vamos a preguntar? ¿Sí tiene garantía? Exactamente. Eso es precisamente, tiene que garantía, ¿verdad? ¿Y qué significa la garantía? Ya alguien, el derecho a reclamar. Entonces, eso es precisamente una garantía y lo debemos de tomar en la misma vía, que sin saber nosotros penal o procesal penal, nosotros también siempre hemos exigido precisamente la garantía de los aparatos que efectivamente nos están vendiendo. Siempre lo vamos a exigir, siempre vamos a pedir y vamos a exigir si tiene o no garantía, precisamente. ¿Y qué es la garantía? El derecho a reclamar que tenemos dentro del límite o los límites que establece precisamente el plazo de la garantía, los límites dentro de los cuales nosotros como compradores tenemos el derecho de reclamar que el aparato que nosotros compramos por cualquier defecto o falla puede reclamarse ante el vendedor para que nos lo reparen o en último paso que nos den uno nuevo, ¿verdad? Eso es precisamente lo que significa una garantía. Si lo ponemos en términos jurídicos, la garantía es el derecho que tenemos los ciudadanos de reclamar por las vías correspondientes el cumplimiento y la observancia de las normas constitucionales dentro del proceso penal. El derecho que tenemos todos los ciudadanos de reclamar y exigir el cumplimiento y la observancia de los derechos constitucionales dentro del proceso penal. Eso es precisamente una garantía. Esas son las garantías procesales, ¿verdad? Que obviamente las garantías, los derechos humanos y todo lo demás que está dentro del proceso penal, nosotros tengamos esa facultad de decirles, mire, disculpe,
eso viola mis derechos humanos, eso viola mi derecho constitucional. Eso es lo que significa una garantía. Entonces, esas garantías constitucionales son límites al jus puniendi, límites al Estado, y la exigencia que nosotros podemos ejercer para que se observe el derechos humanos y la Constitución. Eso es lo que tenemos que entender como una garantía constitucional. Y obviamente, la consecuencia de esas garantías constitucionales es limitar la facultad que tiene el Estado de imponer una pena o iniciar un proceso en contra de una persona o de un ciudadano. Eso es lo que significa. Bien, entendido esto, que creo que lo pudieron haber entendido fácilmente al hacer la referencia a las garantías de los aparatos, se hace más posible o más factible su interpretación o su manejo. Entonces, pasemos a la siguiente. De alguna manera, precisamente, el proceso penal y su desarrollo, el desarrollo del derecho procesal penal, están contenidos en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Claro, leerlo así, así como digo, solo leerlo en la Constitución no implica mayor cosa. Uno a veces no logra comprender cuál es el contenido y tampoco el contenido de 3 palabras mágicas que están incluidas dentro de ese artículo 12. Entonces, nosotros vamos a explicar realmente su contenido y vamos a desarrollar e indicarles cómo es que el proceso penal se maneja alrededor de esos 3 conceptos del artículo 12. La siguiente, por favor. Entonces, estas dos diapositivas que vamos a presentarles en este momento se refieren al contenido del artículo 12 constitucional. Eso es lo que implica, ¿verdad? Solo la lectura. Entonces, por favor, alguien que lo lea en su código, en su constitución, que lea a alguien el artículo 12. Jennifer. Sí, buenas tardes, licenciado. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. La siguiente parte. Hay otra parte también de ese artículo 12. Ah, sí, perdón. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. De alguna manera, el contenido del derecho del artículo 12 son los mismos que de alguna manera están en los artículos que leímos tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, dentro de los primeros, la legalidad, porque de alguna manera, precisamente, eso es lo que está desarrollando el principio de legalidad penal y procesal penal. Eso es lo que precisamente está regulando precisamente ese artículo. Me he mantenido en esta diapositiva porque hay 3 palabras que vamos a desarrollarlos y van a ver. Dice ahí, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido. Esas 3 palabras no solo leamos, lo vamos a leer en el artículo y vamos a pasar por encima y nada más ahí pasó. Nadie puede ser, como quien dice, condenado
ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido. Y repetimos la frase a veces, pero realmente el contenido prácticamente de esas tres palabras, tal y como lo vamos a ver precisamente en esta representación en PowerPoint que estamos haciendo, van a ver ustedes que prácticamente eso contiene en pocas palabras lo que es o lo que se hace dentro del proceso penal, el para qué sirve ese proceso penal. No, la siguiente, por favor. Bueno, esto es precisamente lo que ya tenían, ¿verdad? Que el proceso también tiene que estar establecido en la ley y que no hay procedimientos ilegales. Eso es lo que también de alguna manera está en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Que eso estamos así establecidos precisamente o lo estamos estableciendo en el Código Procesal Penal. La siguiente, por favor. Entonces, hay tres cosas precisamente, ¿verdad? Dentro de lo que aquí se implica. Primero, el derecho a la defensa. Después, el debido proceso. Y tercero, prohibición de ser juzgado por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos. Esos son los tres aspectos que de alguna manera encierran y que expresamente de alguna manera la Constitución ahí lo dice, el derecho a la defensa, que nadie puede limitar ese derecho. La persona sindicada, como lo vamos a ver también en los próximos desarrollos del Código Procesal Penal, realmente la defensa es inviolable, es lo primero que hay que entrar. La persona tiene derecho a defenderse, tiene derecho a argumentar, alegar, exponer y probar todo lo que sea necesario, si es que lo necesita, que efectivamente él no es responsable de ese delito. Entonces tiene todo el espacio libre y que obviamente el Código Procesal Penal le da esas libertades en varios momentos del Código Procesal Penal, que da toda la libertad para que él pueda, dentro del proceso, manifestarse y expresarlo, declarar en cualquier audiencia lo que tenga que declarar y él tenga precisamente ese derecho de la defensa sin límite alguno. El segundo establece el debido proceso, es decir, el cumplimiento y la observancia de todas las fases y etapas procesales, pero también las formalidades y requisitos de cada una de las fases o etapas procesales. Pero no pensemos el debido proceso prácticamente en todo el proceso, porque el debido proceso no es aplicable no solo a todo el proceso, sino a cada diligencia, a cada audiencia, a cada etapa o fase del proceso debe de observarse el debido proceso, porque en el Código Procesal Penal está claramente señalado qué es lo que se debe de hacer por las distintas partes que intervienen. Y en cada una de las partes debemos exigir el cumplimiento del debido proceso. El debido proceso no es el todo, no es el todo, es para cada audiencia, cada diligencia, cualquier procedimiento dentro del proceso general puede violentarse el debido proceso. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho a exigir que se cumplan todas esas formalidades y requisitos precisamente contenidos ahí. Ahí precisamente lo tenemos nosotros que cumplir y tenemos que observar y exigir como garantía procesal su cumplimiento. O sea que esas violaciones deben precisamente señalarse. Obviamente la prohibición de ser juzgados por tribunales especiales o secretos o por procedimientos que no estén preestablecidos, pues obviamente esto es muy fácil entenderlo, que el proceso está en el Código Procesal Penal y todos esos requisitos o todo eso es lo que tenemos que llevar a cabo, lo que ahí en el Código Procesal Penal está regulado. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Otros tribunales, no, definitivamente ahí no los podemos nosotros cambiar en ningún momento. En ningún momento podemos cambiar eso, ¿verdad? Porque
los procedimientos ya están preestablecidos. No hay procedimientos que no estén públicamente señalados en el proceso penal. Bueno, ya con eso podemos nosotros seguir en la siguiente. Aquí es donde vamos a poner y ponemos esta diapositiva haciendo énfasis. La condición, el requisito que no puede faltar para ser condenado o privado de sus derechos es que debe haber sido previamente citado, oído y vencido. Citado, observando todas las formalidades y requisitos para que la persona pueda comparecer ante un órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público cuando es citado. Oído, que tenga el derecho de audiencia, de expresarse libremente, y que los órganos jurisdiccionales o administrativos, como es el Ministerio Público, lo escuchen y tomen nota de lo que él está diciendo, de lo que él está pidiendo. Y por último, vencido, es cuando ya se agota el proceso, ya se dio toda la oportunidad, ha sido citado, ha sido oído, se le dio la oportunidad para que presentara todas las pruebas, se le dio la oportunidad para que pudiera ejercer su derecho de defensa, incluso si hubo resoluciones que él pensó que eran contrarias o de alguna manera habían violentado algún derecho, que él tenga derecho también a impugnar o utilizar los recursos o los medios de imputación internos, o sea, dentro del Código Procesal, así como también de orden constitucional, para que efectivamente, si después de hecho todo eso, esta persona es o no declarada culpable, haber sido vencido, haber tenido todas las oportunidades él para defenderse, para ser escuchado, de presentar los medios que él haya querido o haya seguido eran necesarios para que esta persona pudiera no ser vencido. Esas son las tres palabras. Alrededor de todas estas tres palabritas vamos a desarrollar o se desarrolla. Aparentemente no son nada, pero cuando nosotros lo expliquemos, van a ver que no son cualquier palabra. Prácticamente en esto está encerrado, como vuelvo a repetir, el proceso penal. Eso es la esencia precisamente, ¿verdad? La esencia del proceso penal. Eso es lo que va a suceder dentro del proceso. Eso es lo que se debe de observar en el proceso penal. Entonces, tenemos aquí esto citado, oído y vencido. Vamos a la siguiente, por favor. Citado. En primer lugar, tenemos que tener bien claro qué es ser citado, qué es una citación. ¿Qué es una citación? ¿O qué les han contado de qué es eso? ¿Qué significa eso? Cuando citan a alguien a rendir su declaración, licenciado, tal vez. Claro, pero cuando citan a alguien, ¿pero qué es eso? ¿Qué es ser citado? Está utilizando la misma palabra como definición. ¿Qué es ser citado? Cuando uno lo cita. ¿Ser llamado? ¿Ah? Ser llamado o avisado. ¿Ser llamado? Notificado, tal vez. Notificado es otro. Usted puede ser citado para que lo notifiquen. O sea que notificación es una cosa distinta. Notificación es hacerle saber el contenido de una resolución o disposición. ¿Para presentarse a un lugar, licenciado? Disculpe. ¿Para presentarse a un lugar? Se distorsionó un poco cuando usted se comunicó, Marvin, no le entendí mucho. ¿Hacer acto de presencia? O sea, cuando es citado, el juez ordena que usted comparezca ante él en un día
y hora determinado y en qué lugar y en el lugar que efectivamente usted debe comparecer. Es decir, presentarse ahí. Porque obviamente eso es una de las facultades que tiene el juez de acuerdo a lo que es la jurisdicción y los elementos que contiene la jurisdicción, ¿verdad? Que es el vocatio, ¿verdad? ¿El vocatio qué significa? Es llamar, ¿no? Como llamado. Pues sí, la facultad que tiene el Estado o los jueces de poder convocar o poder llamar a las partes para que se presenten al juzgado. Esa es una orden. Más adelante, pues vamos a ver lo que realmente es la definición de una citación, ser citado. Pero así, anticipadamente les digo que esto se ha definido como es una medida de coerción. Es una medida de coerción porque no le están preguntando a usted si quiere o no quiere. Le están ordenando que lo haga y el juez tiene facultad de convocarlo o llamarlo para que se presente ante él. Por lo tanto, es una medida de coerción que se hace para que los ciudadanos, para que cualquier ciudadano comparezca ante juez el día y hora en que se le ha citado o que se le ha llamado para que esté. Y en el lugar que le han indicado que esté. Entonces es una medida de coerción, es una orden. Mire, usted, ciudadano, tiene que venir el día lunes. El día, vemos martes 5, veamos, a las 3 de la tarde, tiene que comparecer ante el juez de primera instancia, ¿verdad? Ubicado en la torre de tribunales, para practicar o para realizar tal función. Entonces, esa es la citación, una medida de coerción. No es si usted quiere. Ahí no opera su voluntad. Es una orden y las órdenes de jueces tienen que ser acatadas, cumplidas. Si no hace usted ese cumplimiento, por eso es una medida de coerción también, puede ser precisamente, se puede ordenar a la Policía Nacional que lo haga comparecer, ¿verdad? Llegue la policía al lugar donde se encuentre y lo aprenda para hacerlo comparecer. Utilizar la fuerza pública para hacerlo comparecer ante el juez que lo ha citado y que usted no ha cumplido con esa orden que él le ha dado. Eso es para que miren cómo opera y por qué le decimos claramente que es una medida de coerción. Es coercitiva, no es una comparación voluntaria. Ahí su voluntad no importa. Usted va a hacer lo que el juez le ordene. Bien. Citado. La siguiente, por favor. Debe existir un hecho delictivo. De alguna manera debe existir un hecho delictivo, sí, porque es un juez de lo penal. Por lo tanto, usted tiene precisamente que comparecer, porque hay o hubo precisamente un hecho delictivo. Y debe existirlo, porque sin motivo alguno, sin ninguna razón, si no hay un hecho delictivo, ¿para qué lo está citando un juez penal? ¿Verdad? Debe haber un hecho delictivo para ser citado. Ya sea que usted vaya y lo citen en calidad de testigo o en calidad de sindicado. O de repente como experto, no sé. Cualquiera de esas circunstancias, pero usted lo cita. Pero sobre la base de que debe existir o debió haber existido un hecho delictivo. Si no hay hecho delictivo, el juez no lo va a citar. Siguiente, por favor. Si hubo, porque nosotros, como les dije ya, el juez, el Ministerio Público actúa ex
post facto, después de ocurrido el hecho. No es anticipado. Se cometió un delito, eso debe haber sido cometido antes, ¿verdad? No previo a cometer un delito. Si no hay delito, no tiene por qué citarlo ni nada. Entonces, si hubo un delito, debe de haber lo que se conoce como un acto introductorio. Un acto introductorio, de acuerdo al Código Procesal, está regulado en el artículo 297. Está también lo que es la querella en el 302 o está en el artículo 304, que es la prevención policial. Esos son los actos introductorios. También hay otro, pero eso lo explicaré en su momento cuando desarrollemos este tema específico de los actos introductorios. Eso es nada más un anticipo a ello. Acto introductorio es, realmente, como le digo, son la denuncia, la querella y la prevención policial. Entonces, ¿cómo se definen estos actos introductorios? Son los medios por los cuales se hace o se comunica o se hace saber o se comunica a una autoridad competente. Se hace saber o comunica a una autoridad competente la comisión de un hecho delictivo, que un delito fue cometido. Así es como llega precisamente en un acto introductorio a conocimiento de los jueces que hubo o se cometió un delito. Entonces, por eso hablamos de medios por los cuales se entera una autoridad competente de que ha sucedido o existencia o que se existe un hecho delictivo. Entonces, debe haber un acto introductorio, porque el juez no puede adivinar si hubo o no delitos. Ellos no pueden adivinarlo precisamente, ¿verdad? No lo pueden adivinar. Debió haber un acto por el cual, o un medio por el cual ellos se deben haber enterado. Entonces, se enteran a través de los actos introductorios, ¿verdad? Eso es precisamente lo que de alguna manera tenemos señalado en este caso. La siguiente, por favor. Esta citación que se haga también debe tener algo muy importante, que es precisamente señalado, mire, para que sea tan importante que hasta la Constitución se tome el tiempo para poder incluirlo precisamente como un derecho constitucional, como un derecho humano. Entonces, porque está dentro de de eso todavía, pues. Entonces, ¿qué es precisamente lo que ordena el artículo 32 constitucional? Por favor, ¿alguien que lo lea? Artículo 32 de la Constitución. Objeto de citaciones. No es obligatoria la comparencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de diligencia. Es decir, la comparecencia, esa es la palabra que se le escapó un poco a nuestra querida amiga, ¿verdad? Se le escapó ahí comparecencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense ustedes que hasta el mismo Constitución, como les digo, se toma el tiempo para decirle que ahí hay una norma constitucional que lo obliga al Estado, ¿verdad? Que obliga al Estado, autoridad, funcionario o empleo público, para que cuando citen a alguien deben decirle ¿para qué? ¿Cuál es el motivo por el cual esa persona es citada? Para que esa persona se prepare. Para que esa persona se prepare de acuerdo al motivo o la razón por la cual quieren que comparezca y él vaya preparado precisamente a esa citación que le hacen. Por lo tanto, tiene que decirle para qué.
Además de que es una cuestión muy natural, sin necesidad de ser abogado, haber estudiado derecho, esto se cumple. Se cumple en la vida normal de cada quien y sin haber estudiado abogados. A ustedes un amigo les decía, mira vos, juntámonos el sábado, así, juntarnos. ¿Ah? Sí, vos, hombre, vamos a juntarnos con fulano, sutano, mengano, o vayamos los dos. ¿Y a qué? ¿Para qué nos vamos a juntar? Sí, el sábado, hombre, el sábado, juntémonos ahí como a las 3 de la tarde. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos vamos a juntar? Ah, para echarnos unos tragos, para ir a ver una película, para ir a ver un juego de fútbol, ahí a tal cafetería, aquel tal lugar, para que nosotros vayamos a ver el juego. Nosotros siempre preguntamos ¿para qué? En una reunión de amigos que nos inviten a esa reunión, queremos saber para qué. Y siempre nos dicen para qué va a ir. No digamos cuando es una cita con una dama, con una chica, siempre les va a preguntar ella, ¿y para qué nos vamos a juntar el sábado? ¿Qué crees? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso dependerá cómo también la persona vaya arreglada o cómo se va a vestir. Si le dice es para ir a tomar un café, vamos a ir a la cafetería, vamos a ir a comer unos chucos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, se vestirá para eso. Pero si de repente le dice, mira, nos juntamos a las 3, te voy a ir a traer porque quiero que vayamos a la casa, a mi casa ahí con mis papás, porque vamos a tener una reunión de familia ahí y quiero que estés con nosotros ya ahí en esa reunión con la familia, ¿va? Que va a haber una refacción ahí para reunirnos o algo así. Entonces, obviamente, la persona se va a preparar para ir a la casa de esa persona que lo está invitando. Ya no se va a arreglar igual como que si fuera una cafetería, sino que va a ir un poco más arregladita, un poco más peinada, y si es posible, pues obviamente al extremo de hasta bañarse va para ir a esa reunión. Entonces, esto, como le digo, está en una norma constitucional, pero es la forma más natural y que nosotros siempre preguntamos precisamente ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a reunir? Precisamente a eso. Pero ahí lo establecen como norma. Y si no está, como dicen, no debe comparecer. Ojo, automáticamente no quiere decir de que ustedes no van a comparecer. Porque si ustedes no comparecen, así solo porque así y porque no estaba en la ley, toda resolución o acto administrativo o resolución judicial goza de una presunción de legalidad. Se presume que llena todos los requisitos y formalidades hasta que no pruebe lo contrario. Hay una presunción de que llena todos los requisitos. Por lo tanto, no basta con decir no voy, porque si no lo hacen comparecer, porque para ellos estaba bien hecha, pero un tiempo antes de la citación o que se cumpla la hora, debe presentarse si es que ustedes no quieren comparecer o no se preocupa si dice o no lo dice. Si ustedes no quieren comparecer, presentar un escrito, devolver la citación e indicar que usted no va a comparecer porque de conformidad con el artículo 32 constitucional, también está repetido también en el Código Procesal Penal, también en las citaciones y los requisitos de las citaciones también lo dice, porque la citación no cumple con el requisito de expresar el motivo. Y la misma Constitución indica que no estoy obligado a comparecer hasta que no se cumplan todas las formalidades. Eso es lo que se tendría que hacer, ¿verdad? Presentar ese escrito. Indicarle a él que eso no está bien, que no llena los requisitos. Y no solamente decir no voy. Eso no puede ser. Eso es, tomen nota para cuando ustedes sean abogados, obviamente, cuando ya les toque este tipo de cosas, ustedes ya tengan una idea de lo que van a hacer, qué es lo que significa esa condición constitucional. Siguiente, por favor. Obviamente, esa citación debe ser hecha por un juez competente. Si es un hecho delictivo, ¿verdad? Hubo acto introductorio, pues obviamente hubo un hecho delictivo. Pero si no hay, ¿verdad? Hecho delictivo y el juez no es competente, entonces obviamente tampoco esa citación tiene valor. Simplemente se alega que la persona, el juez, es incompetente para conocer el caso, porque de alguna manera a usted ya le mencionaron el motivo de la comparecencia. Usualmente cuando eso pasa, pues uno con anterioridad como abogado
y el cliente le lleva esto, va a averiguar de qué se trata, pues, qué es lo que van a hacer. Y entonces, por ahí ya uno va preparado también, ya le dice a su cliente, mire, fíjese que lo están invitando, que dice esto para esto, porque fíjese que tal cosa sucedió y quieren que usted llegue, ¿verdad? Uno les explica un poco para que estén enterados. Bueno, tiene que ser un juez competente. Van a ver la importancia de que sea un juez competente porque en reiteradas oportunidades en el Código Procesal Penal está precisamente esa frasecita, juez competente. En el siguiente, por favor, la siguiente. Ahí está la definición, tal y como ya lo había expresado anteriormente. Medida de coerción a efecto de hacer comparecer ante un juez competente a una persona. Medida de coerción, como le digo, no es si usted quiere o no quiere, si es su voluntad, si le va a hacer el favor al juez. No, esta es una medida de coerción. Y si usted no cumple, tiene sus consecuencias jurídicas. Como ya les dije, pueden hacerlo comparecer por la fuerza pública. Ir y que la policía le ordena el juez que vaya a traerlo a donde se encuentre y lo traiga ahí enfrente de él para que comparezca. Eso vamos a verlo también más adelante, el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a una persona que ha sido citada y no quiere hacerlo o se quiere abstener a cumplir con esa orden del juez. Eso es lo que implica la palabrita citado. Y eso debe observarse en todas las citaciones que usted reciba, obviamente, por esta autoridad. Bueno, fíjense que son las 17:19 puntos, 19 minutos. Entonces, vamos a tener que dejarlo ahí por la hora, ¿verdad? Porque la clase termina a las 5:15 y ya me pasé unos 19 o 20 minutos. Perdimos un poco de tiempo ahí en el lista de listados para ver su comparecencia a la clase. Entonces, perdimos un poco de tiempo, pero lo vamos a dejar ahí para verlo o continuar el día jueves. Así que pasen buena tarde y muchas gracias por su paciencia en este caso. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Bueno, Licenciado. ahí se portan mal como siempre. No se preocupen, ya todos están acostumbrados en casa a eso. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y se ríen como quien dice, ¿y cómo lo sabe, verdad? Hasta Isabel más se ríe todavía. Entonces, vaya, perfecto. El jueves, ya saben, por la misma hora y por el mismo canal, estaremos viéndonos. Zeni está ahí. Disculpe, ¿será el mismo link o nos enviará otro? No, esos mismos, ese mismo. Sí. Es el mismo que tenía. Sí, pues, exactamente. Gracias. Una pregunta, solo Sí. es una pregunta, ¿verdad? El material no lo va a pasar. Sí, usualmente lo pasamos. Ahí se los vamos a enviar, pero tomen nota de él. Es que no los pasamos anteriormente porque creen que es solo de leer ahí y ahí está todo. Ya ven todo lo que he manifestado y todo lo que he expresado acerca de esta presentación. Porque las presentaciones en PowerPoint no deben decirlo todo, ni copiar textualmente algo, sino que simplemente es una idea para que uno como profesor explique, exponga. Porque no les voy a poner citado, ahí está. No, tengo que explicarlo. Está bien, gracias. Vaya pues, Jenny, pase buena tarde.